Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es un recordatorio muy poderoso del amor incondicional que Dios tiene para con nosotros. Aun cuando nosotros somos pecadores y enemigos de Dios por el pecado que habita en nosotros, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No esperó a que nos volviéramos perfectos o buenos antes de amarnos. Nos amó en nuestro peor momento y en el más débil estado. El amor de Dios no depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. No hay nada que podamos hacer para ganar o para merecer ese amor tan grande. Él nos ama simplemente porque somos sus hijos. Este es el tipo de amor transformador que puede cambiar vidas. Saber que Dios me ama incluso cuando fallo o lo decepciono, a mí me da esperanza y me motiva a ser una mejor persona. Me recuerda que debo mostrar ese mismo tipo de amor incondicional a los demás. Amar a quienes son difíciles de amar, perdonar a quienes me han herido, amar como Cristo me ha amado. Ese es el poder transformador del Evangelio. Esa es la reflexión que Romanos 5:8 me inspira. Al analizar este pasaje, primero podemos ver que nos habla de una condición caída, la condición humana, siendo aún pecadores. Esto es reconocer que todos los seres humanos estamos lejos de la perfección y a veces hasta vivimos en contradicción con los deseos de Dios. No obstante, el amor de Dios no se ve disminuido por nuestras fallas o pecados. El amor de Dios es incondicional. No está sujeto a cambios basados en nuestro comportamiento. La frase Cristo murió por nosotros revela la profundidad del amor de Dios y el núcleo del Evangelio. Este acto no solo muestra la disposición de Dios a entrar en la condición humana y enfrentar el sufrimiento y la muerte, sino que también asegura la redención y la posibilidad de reconciliarnos con Él. La muerte de Cristo en la cruz es, por tanto, un acto de justicia como de amor incomprensible, ofreciendo salvación a todos, independientemente de cuál haya sido su pasado. Los creyentes debemos de sentir una motivación a vivir en gratitud, reconociendo el inmenso regalo del amor y de la salvación. Además, los seguidores de Cristo debemos de reflejar este amor incondicional en nuestras relaciones con los demás, extendiendo esa gracia, el perdón, la compasión, incluso cuando no se siente merecido. Romanos 5:8 es un recordatorio constante de que el amor de Dios es la base de la fe cristiana. No es a través de nuestras propias obras o esfuerzos que somos salvos, sino a través de la gracia de Dios, que es manifestada en ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este versículo nos invita a confiar plenamente en ese amor, permitiendo que transforme nuestras vidas y nuestras acciones hacia los demás. Si tú quieres ser partícipe de ese amor y de esa salvación tan grande, lo primero que debes hacer es reconocer el pecado que hay en ti. Romanos 3:23 afirma que todos hemos pecado
y estamos separados de la gloria de Dios. Reconocer el pecado implica entender que hay una separación entre el ser humano y Dios debido a nuestras acciones, a nuestros pensamientos y a nuestra propia naturaleza pecaminosa. En nosotros debe surgir un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio sincero de mente y corazón, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Hechos 3:19 nos dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento implica una verdadera tristeza por haber pecado contra Dios y el deseo de cambiar de camino. También necesitamos tener fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien murió por los pecados de la humanidad, pero no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos, es central para la salvación. Efesios 2, 8 al 9 nos enseña: porque por gracia han sido salvados, mediante la fe, y eso no proviene de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Creer en Jesús implica confiar en su sacrificio en la cruz, como el único medio suficiente para salvarnos y para reconciliarnos con Dios. También debemos de confesar nuestra fe en Jesús, ya que Romanos 10:9 nos indica: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La confesión de Jesús como Señor es un acto personal de fe. Es un reconocimiento de su señorío y una entrega total a Él. Por último, debemos de vivir una vida transformada. La salvación no es solo un evento, sino es el comienzo de un proceso de transformación, donde los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, siguiendo el ejemplo que nos dejó Jesús. Gálatas 5:22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu que debe manifestarse en la vida de un creyente, el cual es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol. Es importante destacar que la salvación es vista como un regalo gratuito de Dios. No es algo que nosotros podamos ganar con buenas obras o con algún mérito humano. La relación personal con Jesucristo es abrazada por la fe. Dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones. Pueden enfatizar distintos aspectos o interpretar algunos puntos de manera ligeramente distinta, pero la necesidad de fe en Cristo es un punto común indiscutible. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.